Daniel La Gusana Ciega. Aparte de mandamos un saludo a Luis. A Luis, sí. A Luis. No pudo estar hoy, pero con cariño. Le mandamos buenas vibras. Primera pregunta, can you boogie? Yes, sir, I can boogie. Yes, sir, I Él can sí, boogie. yo no quieres verme bailando, no. Soy malo. Tampoco me quieres ver a mí bailando, pero Bailas de que mejor, uno hace bailas su, mejor. su esfuerzo lo hace, ¿no? Boogie, boogie. Can you still boogie? I can still boogie. 30 años de carrera, ¿cuál es el secreto de la longevidad? Yo creo que cuando tienes un sueño que te apasiona, ese sueño te hace despertar todas las mañanas y pararte y trabajar por él, ¿no? Para conseguirlo. Y después de 10 discos, ¿no? ¿El sueño sigue presente? ¿Sigue ahí? Sí, la verdad es que cada disco es como lo que... Cuando terminamos de hacer un disco, aprendimos algo que queremos hacer en el siguiente. O sea, como que la escuela del siguiente disco fue el anterior. Siempre creo que estamos contentos con nuestros discos, pero siempre quedamos como un poquito insatisfechos de no haber logrado aquella idea. Entonces ese es el pretexto para hacer el siguiente. Hablábamos de los tatuajes, ¿no? Cuando llenas un cuarto de piel, dices, ¡ay, pero por qué al lado no tengo otro! Exacto, ¿no? todavía hay No. espacio, todavía hay espacio. Todavía hay espacio, ¿no? Más pones, más espacio ves, ¿no? Exacto. Exactamente. Ustedes empezaron como en el siglo pasado, cuando la música se hacía de manera diferente, ¿no? Les firmó Universal, estaban con una productora, luego tomaron un break y regresaron, pero como independiente. Primera pregunta, ¿por qué? Y segunda, ¿cómo? Cuando regresamos, o sea, entre que nos separamos, dejamos de trabajar y regresamos, el mundo de la industria cambió. Cambió todo. O sea, del ¿no? 2002, o sea, del 2000, pero entre el 2002 y el 2005 todo había cambiado. Era Napster, ¿no? Ajá, en 2000 fue Napster, 2002 todo eso. Para el 2005 que regresamos, las cosas eran diferentes y ya había la posibilidad, o ya podías tomar la decisión de ser independiente y salir adelante, ¿sabes? O sea, ya no era necesario. No tener había una disquera. miedo de ser independiente. Y fue un camino que nos entusiasmó porque previo a eso habíamos estado pidiendo salir de la compañía. Habíamos estado pidiendo tener nuestra carta de retiro y no lo lográbamos. Total, Ajá. logramos la carta de retiro. O sea, ¿es dejamos de tan trabajar. terrible como lo pinta No, Pink no, no. Floyd? O Yo creo es que... como- Bueno, Vale. ahí supongo que había otros presupuestos. No creo que sea tan terrible, pero creo que sí nos dimos cuenta que necesitábamos una libertad que no estábamos teniendo y probablemente era uno, no creo que el único, pero uno de los factores que también estaba afectando internamente a la banda. No éramos libres de tomar ciertas decisiones creativas y también ser dueño de tus tiempos, ¿no? Muchas veces dependes de los tiempos de un corporativo gigantesco que probablemente no eres su prioridad, o más bien no eres su prioridad. Bueno, si eres prioridad, vaya, te sirve muchísimo. Pero ser dueño de tu máster, Ajá. que quiere decir que eres dueño de tu grabación, eso te genera más dinero, ¿no? Quiere decir que tienes el sartén sobre todo por la con todas mano. las plataformas ahora, todas las Claro. derivadas. En todo eso, en Somos ese más sentido. libres de llevar nuestra música donde queramos llevarla sin tenerle que pedirle permiso a nadie. Pero se tuvieron que tornar contadores. Exactamente, te conviertes RPs. en empresario, que es, yo creo, el camino de todos los artistas que están empezando. O sea, son pequeños empresarios, están poniendo un negocio y si logran visualizarlo sin perder, obviamente, toda esta cuestión creativa, ¿no? O sea, dejando eso intacto. Pero si logras plantear bien tus objetivos y pones metas que se puedan medir, basta tener un plan de trabajo para llegar a ese lugar. Y creo que es así un poco como funcionamos nosotros, ¿no? O sea, tenemos un sueño, queremos hacer un auditorio nacional, queremos sacar un disco y entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues Exacto. buscamos la manera de cómo hacerlo, con quién nos vamos a aliar, a quién vamos a contratar, ¿sabes? O sea, te encargas de toda la parte del O sea, el ser del negocio. independiente no significa que estás solo, hay un equipo de trabajo detrás de nosotros Sí, que sí, nos sí. ayuda mucho. En una entrevista decías el do it yourself, ¿no? El DIY o el decide it yourself. ¿no? Exacto. O sea, no tienes que hacer todo tú, pero lo decides tú. O sea, ¿sabes Exactamente. qué encargas y qué no? Exactamente, sí. Tienes que delegar, pero tienes que saber a dónde quieres ir. Si no sabe el grupo o el artista a dónde quiere ir, ¿cómo vas a llegar a algún lugar? ¿Eso no entra en conflicto con el sueño, con el boogie? Para nada, ¿no? No. Realmente, porque el ser empresario sirve a la difusión de la música. Si quisiéramos nada más tocar y en nuestro cuarto de ensayo, ¿no? Germán, Lu y yo nos juntaríamos y ya, y basta, no somos empresarios, no hacemos nada. Claro, Si claro. quieres vivir de esto,
tu creación y tu arte, bueno, pues obviamente, te digo, está intacta porque la creas del corazón, pero tienes que salir a venderla. Claro. ¿No? Y yo sí creo que de alguna manera, al salir a vender lo que haces, te das cuenta de que engancha con el público. Lo de las 10 Claro. canciones que toqué, 5 le gustaron a la gente y 5 no. ¿De cuáles voy a hacer más? De mis canciones, pero ¿de cuáles hago más? ¿De las que sí gustaron o de las que no? Y las O que sea, no, la ¿por respuesta qué? es muy sencilla. Ajá. Haces 5 más de las que le gustó a la gente. ¿Por qué? Porque quieres vivir de esto. Llegó después la pandemia, que vino a poner un alto tanto al boogie como al sueño como al negocio. Hablaremos de eso en el round 2, ¿les parece? Y regresamos para hablar de su concierto que viene en el Auditorio Nacional y del nuevo disco 1021. No se vayan, estamos con parte de La Gusana Ciega. Seguimos con Daniel Herman, La Gusana Ciega en Calle 11. Los dejé en la pandemia. Fue un momento pues, difícil para todos, pero para los creadores, los músicos más. Pero ustedes como de aquí sacaron inspiración para nuevo material, ¿no? ¿Nos pueden contar de esa época creativa paradójica, complicada? Pues creo que la pandemia valoramos muchísimas cosas que obviamente nos quitaron y también aprendimos mucho, ¿no? Aprendimos mucho a trabajar de otra forma, a trabajar de casa. Y al principio de la pandemia hicimos muchas dinámicas en las cuales hicimos conciertos virtuales, hicimos dinámicas para compartir con los fans. Entonces, desde ahí yo creo que empezamos a aprender a otra forma de trabajo. Y llegó un momento ya para el segundo año de pandemia, cuando vimos que la pandemia iba a durar más de lo que pensábamos que iba, decidimos ponernos a componer y creo que se abrió un canal bien padre que es que cada quien trabajara en casa sus ideas y se las propusiera a los demás y lo fuéramos creando de esa manera. Generalmente lo hacemos en un cuarto de ensayo y entonces muchas veces cargaba, por ejemplo, mucho en unas ideas de Daniel y entonces como innatamente nos sumábamos a la idea y íbamos haciendo esta canción. Y esta vez no, esta vez era de, pues ahí te va y ahí te va una cosa que grabé en el teléfono, en el coche. Y eso es mi canción. Ajá. Entonces los demás era de, bueno, ok, y esperar a que le fuéramos dando forma. Y creo que aprendimos mucho también a trabajar con instrumentos que no habíamos utilizado antes, tecnologías que no habíamos utilizado antes, y estamos bien contentos. Fue un disco que fue hasta nominado a un Grammy. Eso para mí fue algo sorprendente, un disco hecho en casa, y que lo hayan valorado y escuchado todas estas personas que oyen discos que luego están hechos en estudios increíbles, oyeron nuestro disco hecho en casa y lo nominaron. Y 1021 fue el disco número 10 de la banda en el año 21, ahí el título. Y con ese sentir medieval de 1021, regresar al apocalipsis. Totalmente. Tiene un feel más electrónico, o sea, menos raw, ¿no? Menos guitarra, batería y voz que los discos anteriores. ¿Es también producto de las condiciones en las que se hizo? En mi caso sí, yo soy el baterista y en mi casa no podía tocar la batería porque obviamente mi mujer y los vecinos estábamos todos encerrados y me iban a matar. Entonces yo tuve que aprender a programar cosas. Ya lo habíamos hecho en algunos otros discos, pero yo creo que como adornos. Y en esta ocasión había canciones que era decir, híjole, pues es que esto es lo que tiene que ir con la forma. Por lo menos en las percusiones a mí me pasó eso, sí, por eso ese tinte electrónico por parte de las percusiones. Y por lo que estábamos escuchando también, estábamos escuchando, digo, como tanto para Borregos en la Niebla, el disco anterior, y bastante música de los 80s, pero yo estaba escuchando Billie Eilish, estaba escuchando The Weeknd, Khalid, no, artistas que normalmente no escuchaba, estaba yo explorando ese camino, pero igual The War on Drugs, por ejemplo, o The National, ¿no? Que tienen como texturas de guitarras muy padres, pero también está cargado como de, ¿no? De estos pads de sintes y demás. Entonces, creo que sí, nos dejamos ir también y lo llegamos a platicar, ¿no? De si nos gusta y creemos que la canción lo necesita, no vamos a detenernos porque somos una banda de rock. Claro. ¿Sabes? O sea, creo que ya no tenemos nada que demostrarle a nadie y nos dimos como el gusto de explorar ese camino. No, pues es como Kid Hey, ¿no? Exacto. Ya se rompieron esas barreras. Las voces también en 1021 están como muy limpias, esas armonías que pues, es el estilo de la banda, pero lograron a la distancia, estando separados, como ese trabajo de armonías. Sí, yo creo que es un disco bien orgánico, a final de cuentas es como muy humano.
Sí. Podría haber, o sea, temíamos que fuera frío, ¿no? El resultado, por haberlo hecho como a distancia. Ajá. Pero yo creo que está lleno de emoción, o sea, es súper, súper fuerte y estábamos viviendo todos cosas Sí, muy similares. fueron años muy intensos, ¿no? En la pandemia, entonces hubo recapacitamos muchas cosas y creo que teníamos como la intención a nosotros mismos nos dijimos, no hay que hacer un disco sobre la pandemia, no hay que tomar la pandemia como el pretexto para el disco. Y al final como que no hubo forma de que no se permeara la pandemia en el disco. Ahora vienen a defender ese disco en ni más ni menos que el Auditorio Nacional. A ver, es el momento. Cuéntenos de ese concierto en que desde 10 días. Pues mira, el Auditorio Nacional es un lugar bien importante, es la tercera vez que lo hacemos y creo que ha marcado momentos importantes de nuestra carrera. Y venimos con el 1021, como dices tú, es un nuevo disco que fue nominado a Grammy y que la gente lo ha recibido muy bien. Tiene unas canciones muy emotivas, ese disco, y yo creo que el público quiere escucharlas en un lugar como el Auditorio Nacional. Nosotros queremos tocarlas en un lugar así y estamos preparando un show muy largo, ¿no? Porque también queremos tocar canciones de todos los discos, entonces el show va a correr alrededor de 2 horas y cuarto, Órale. ¿no? Aproximadamente 29 canciones de todos los discos, ¿no? Así que sin falta... Cada entrevista le va sumando 15 minutos. 2 horas, Ya- 2 ya horas se y cuarto, comprometió, para la ¿eh? próxima entrevista va a ser 2 horas, horas y y media. media. Luego así. Ya cronometran, si no son 2 horas y media, reembolso. La verdad es que es bien difícil hacer un setlist porque son tantas canciones Sí. que, bueno, hay que recordar. Pero va a ser un gran show, va a ser un show bien bonito este 2 de septiembre ahí en el Auditorio Nacional. ¿Va a haber guest star? ¿Va a haber amigos que van a...? Va a haber amigos, va a haber gente que colaboró con nosotros en el disco y con suerte también tendremos un amigo que viene desde el otro lado del charco, del continente, si es que sí se anima a venir desde Desde España España viene un artista que se llama un Hueco, artista que se llama Ah, Hueco. mira. con el que hicimos una canción, entonces viene para acompañarnos también al auditorio. acompañarnos y los que nos contesten la llamada. No, yo creo que los que se vayan Sorpresas. sumando, bienvenidos, claro que sí. Va a haber sorpresas, pues no se lo pierdan, chicos. Aquí, Daniel, Germán, La Gusana Ciega, 2 de septiembre, septiembre. Auditorio Nacional. Auditorio Nacional. Ahí los tienen y en Calle 11, obviamente.